Imagínate por un momento que pudieras tú empezar desde absolutamente cero un negocio digital, el primer año tener $20,000 en venta, el segundo $50,000 en venta y así empezar a crecer masivamente tu negocio digital. Justamente el día de hoy voy a platicar con Matías Lange. Matías es miembro de Tribu Digital, de hecho él formó parte de nuestro grupo más exclusivo llamado Despegue Digital, como te vas a dar cuenta. Y en la sesión, en el podcast del día de hoy, Matías nos va a platicar de cómo ha logrado tener ese éxito masivo. Pero no solamente eso. Como te vas a dar cuenta, le pregunté a Matías que nos platicara su historia de emprendedor, no solamente digital, sino emprendedor en general. Y te vas a dar cuenta cómo desde niño Matías perdió el miedo más importante, que es el miedo a tocar puertas. Créeme que te va a gustar esa parte. Nos va a platicar también de cómo logró con una audiencia, con un mercado muy pequeño, como te vas a dar cuenta, lograr, como te decía, generar primero 20,000, luego $50,000 al año y su negocio sigue creciendo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Y tercero, en la última parte de este podcast, ayudé, como te vas a dar cuenta, a Matías, con algunas ideas que créeme que te van a gustar, tiene que ver con el tema de membresías digitales. Lo ayudé a quitar los dos techos que yo veía muy claramente en su negocio. Entonces, por ningún motivo te pierdas el podcast del día de hoy. Como sabes, este podcast es totalmente gratuito y lo único que te pido a cambio son dos cosas. Número uno, si no lo has hecho todavía, te pido que te suscribas. Vas a ver un botón, si es que estás viendo esto en YouTube, en video, vas a ver un botón en el player para suscribirte, para que no te pierdas ningún episodio. Si lo estás escuchando en podcast, en Spotify o en alguna plataforma, también ahí lo puedes hacer. Suscríbete, no quiero que te pierdas ningún episodio. Y número dos, te pido que recomiendes el podcast de Tribu Digital a toda la gente que tú puedas. Nuestra misión es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital y créeme que tu ayuda es necesaria. Pero bueno, una vez dicho esto, te recomiendo que no te pierdas el podcast del día de hoy. Mi queridísimo Matías, no sabes el gusto que me da saludarte el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Alex, un placer estar contigo. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Estoy excelente, no podría estar mejor. Y te platico por qué. Me da muchísimo gusto, mi querida Tribu Digital, platicar con Matías, porque Matías, eres para nosotros, como sabes, un caso de éxito. Me da muchísimo orgullo, muchísimo gusto platicar contigo, porque hemos puesto toda nuestra intención, como sabes, en todos los programas de Tribu Digital, en la membresía de Tribu Digital y sobre todo en el programa en el que tú fuiste parte llamado Despegue Digital, cuyo único objetivo es realmente acompañarlos, llevarlos de la mano a lo largo de pocos meses para que desde cero puedan tener su negocio totalmente montado, pero eso no es lo importante, sino ya generando resultados y generando ventas. Y me da muchísimo gusto platicar contigo porque desde que eras parte de Despegue Digital, cuando formaste parte de este programa, yo me di cuenta, número uno, la proactividad que tomabas y número dos, lo más importante, cómo ibas demostrando con los otros alumnos y los otros miembros de Tribu Digital tus resultados. Y desde ese momento te lo dije, ya habíamos platicado anteriormente, te felicito, me da muchísimo gusto. Y antes de entrar a eso, si tú estás viendo este podcast y estás interesado en el programa Despegue Digital, te platico que próximamente vamos a abrir pocas inscripciones, solamente es un grupo muy exclusivo, de hecho son 15 personas solamente en esta ocasión que vamos a aceptar. Y si quieres formar parte de este programa, ve a tribudigital.com/despega. Repito, es tribudigital.com/despega. Una vez dicho esto, mi querido Matías, quiero empezar preguntándote, porque es algo que nunca te he preguntado, ¿cómo empezaste en tu camino, no de emprendedor digital, sino de emprendedor? Y la pregunta es, ¿siempre has sido un emprendedor? ¿Has tenido varios negocios o este es el primer negocio que tienes? ¿Cuál es tu camino de emprendedor en general? Platícanos. Wow, qué pregunta. Creo que empieza cuando tenía entre 7 y 8 años. Mi madre era una muy buena cocinera y dentro de la parte de la cocina mi madre tenía una especialidad que eran hacer masas y tortas, así le llamábamos en Argentina, donde vengo. Y siempre me gustó manejar el comercio. Hacíamos negocio con mi hermana y comprábamos y vendíamos lo que hacía mi mamá, pero con dinero de hojas de árboles. Hojas grandes eran un precio más caro y hojas más pequeñas era el cambio, ¿verdad? Y un día le propuse a mi madre, ¿qué tal si
puedo salir a vender las masas y las tortas que tú haces, mamá. Y así lo hice. Y empecé a recorrer mi pueblo, mi ciudad y a vender. Y empecé a generar eh, un prestigio o un conocimiento del producto que vendía mi mamá y lo hacíamos martes, viernes y los domingos me iba a los estadios de fútbol y bueno, vendíamos un buen volumen y yo creo que a partir de ahí nació el deseo y la intención de ser emprendedor, de hacer un negocio, de vender. Claro. Pero en ese momento, y mi pregunta es la siguiente, tu mamá le gustaba la cocina, pero ¿le gustaba también los negocios? Fue un modelo para ti, tu mamá, en cuanto a la parte de negocios, o eso fue más bien algo personal y algo que tú trajiste? Realmente fue algo personal porque mi madre, o sea, no tenía no le había nacido esa intención, fui yo quien se lo propuse y ella estaba un poco con temor porque en realidad yo era pequeño, pero inquieto. Y entonces combinamos mi parte inquieta, curiosa, para poder establecer el negocio y lo hicimos durante años. Ahora, honestamente, aún más admirable, porque no fue un modelo para ti en la parte de negocio y tú lo sacaste internamente. ¿Cuál era el motor? ¿Cuál era el imán? ¿De dónde venía esa energía de querer vender, de querer generar un ingreso, de querer traducir lo que era, lo que tú veías que era un producto, que pudo haber sido cocina, pudo haber sido carpintería, pudo haber sido algo más? Fue cocina porque eso te tocó vivir, pero tú viste un producto, una oportunidad, viste una forma de venderlo y lo empezaste a vender por iniciativa propia. ¿Cuál era tu motor en ese momento? ¿Qué te movía a vender? El motor era probablemente el hecho de querer crecer o desarrollarme o de querer tener cosas como todo niño. Mi condición económica o familiar era no extrema ni demasiado, o sea, era una clase media, había algunos privilegios, pero no eran demasiado y eran tal vez solamente para Navidad o para el cumpleaños. Entonces la intención era poder, pero ¿por qué no generar algo que pueda darme la opción de tener ese privilegio de tener Claro, otras cosas, como todo niño? claro. Querías tener control de lo que tú decidías comprar. Si querías Exacto. comprar lo que quisieras comprar, querías tener el control de esas decisiones y no depender de alguien más, de que alguien más te las comprara. Tú querías ese control. Y, y honestamente, felicidades, porque muchas personas crecen con un modelo de éxito en su casa o de negocio, no de éxito, seguramente fue una cocinera de mucho éxito, sin embargo, de negocio, me refiero específicamente al tema de negocio, y tú sin tener ese modelo lo trajiste. Ahora, después de ese inicio que era de niño, ¿cuándo fue cuando realmente tuviste tu primer éxito de negocio, del cual estés totalmente orgulloso, que digas, este fue para mí mi cinta negra por fin, de un proyecto, un negocio, un producto que lanzaste al mercado, que sé que a veces no es el primero posiblemente, o tal vez sí en tu caso, vamos a escuchar, pero ¿cuál fue ese primer éxito que tuviste en los negocios? Podríamos decir cuando estaba iniciándome en la universidad. El primer negocio que no era personal, pero el cual lo hice parte, fue entrar en una editorial de libros, solicitar permisos y vender libros en la calle o casa por casa. Y con eso costearme los estudios universitarios. Y en un solo verano pude pagarme el año completo de la universidad, una universidad privada, para poder costearme los estudios. O sea, para mí fue el cambio, el primer negocio, si no bien no era mío personal, pero inventé allí un negocio entre la auditoría de libros y los clientes en sus casas. Entonces yo hacía el contacto en la familia, tomaba el pedido, llegaba a un cierto volumen de pedidos, volvía a la editorial, retiraba en función a los pedidos, retiraba el material, los cobraba, venía y entonces generaba un ciclo. Allí fue mi primer negocio, por así decir, por más que, repito, no era mío,
pero intervino o me metí en el negocio para poder generar recursos y hacer una entrada de Claro. dinero. ¿Y de dónde vino la idea? Y te pregunto esto porque muchas veces los emprendedores, y como sabes, Tribu Digital, la gente que escucha este podcast son emprendedores, gente que quiere emprender, innovar, etcétera. Muchas veces los detiene no ven ideas de negocio, oportunidades. ¿Cómo fue ese momento que viste una oportunidad entre la editorial y gente que podía necesitar esos libros? Hay una conexión en donde hay una necesidad. Por una parte, Matías identifica una necesidad de las personas que quieren los libros y por otra parte, son dos partes de este modelo de negocio, identifica una necesidad de la editorial de vender libros. Entonces está cumpliendo dos necesidades y de alguna forma los emprendedores nos pagan por satisfacer necesidades o resolver problemas. En este caso son dos específicos. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue ese momento que dijiste, esta es una buena idea, voy a intentarlo? Y obviamente tuviste éxito porque es tu primer éxito, según nos platicas. Bueno, no fue una ocurrencia o una idea personal, lo vi en otro aspecto. Tenía un amigo al cual sigo en contacto todavía, se dedicaba a buscar material de las fábricas, materiales descartables, y venderlos en pequeños almacenes o pequeños supermercados a nivel local. Él tenía su pequeño vehículo, iba a las grandes fábricas y buscaba ese material que la persona del supermercado, estamos hablando en los años que no había WhatsApp, no había tecnología, no había redes sociales. Hoy parece medio raro que alguien haga eso, pero en la época era un negocio que existía. Y bueno, yo no tenía vehículo, pero sí tenía dos piernas que funcionaban. Y yo dije, bueno, Claro. tengo que buscar algo que pueda hacer puerta a puerta. Y bueno, como ya conocía que era lo puerta a puerta, porque lo había hecho con la experiencia de, de lo que habíamos hecho con mi madre, entonces fue ahí que dije, podemos vender libros, hacer una presentación, hacer una introducción. Y bueno, no tenía temor de golpear la puerta porque ya lo había vivido desde bien pequeño. O sea, entonces ya tenía una pérdida de ese estrés o ese temor de ver la reacción de la gente. Hay gente que sí te recibe, hay gente que es neutra, que hay que convencerla, y hay gente que no quiere saber absolutamente nada. Perfecto. Next. Claro, total, total. Y ahí veo, mi querido Matías, primero que nada, felicidades. No sabes cómo disfruto hablar con emprendedores como tú, que son incansables y que son y tocan puertas, como estás diciendo. Veo dos grandes lecciones aquí, mi querido Matías, y para ti, mi querida Tribu Digital, que es lección número uno. Matías no inventó la rueda, como él lo está diciendo. No fue una invención, un descubrimiento, no fue lanzar un cohete a la luna, algo espectacularmente difícil. No fue así. Vio un amigo que estaba haciendo un modelo de negocio. Él dijo, ¿por qué no puedo hacer algo similar en cuanto a ir a tocar puertas, buscar, ser intermediario entre dos puntos, punto A, punto B? Simplemente modeló a alguien, y aquí viene lo importante, modeló a alguien que ya estaba teniendo éxito, mi tribu digital. Si tú no sabes qué hacer, ten curiosidad de observar lo que otras personas, otros emprendedores de éxito, y no tiene que ser éxito masivo, no tiene que ser Elon Musk, algún emprendedor en tu mundo que tú veas, que tú observes, observa lo que está haciendo, cuál es su modelo de negocio. Y no que lo copies, pero imita el éxito. El éxito deja huellas. Uh-huh. El éxito deja huellas. ¿Cuáles son esas huellas? Y fue justamente lo que Matías tuvo la sensibilidad, la capacidad, la curiosidad de entender. Esa es la lección número uno. Y lección número dos, muy clara que yo veo, dijiste, perdí el miedo a tocar puertas. Perdí el miedo a tocar puertas. El miedo más importante que debes de perder como emprendedor, no importa la industria y no importa si es digital o no digital, es el miedo a el que te digan que no. Es decir, el miedo a tocar puertas, a hacer llamadas, a hacer un webinar, a vender, a ofrecer tu producto, porque ya nos va a platicar más adelante Matías cuántos webinars tuvo que hacer y posiblemente muchísima gente, de hecho no posiblemente, seguramente mucha gente le dijo que no. Por más de que la tasa de conversión de Matías es espectacular y me acuerdo,
por más de que sea espectacular, no pasa del 10, 20%, y el otro 80%, ¿qué? 80% de la gente o le cayó mal o no acabó de ver su mensaje de ventas. Es decir, para tener éxito en los negocios tenemos que dominar la parte de ventas, y para dominar la parte de ventas tenemos que, como decía Matías, perder el miedo a tocar las puertas. Entonces te agradezco esa gran lección que nos estás dando, mi querido Matías. Absolutamente. Ahora, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguna otra lección que hayas aprendido en esos primeros años de emprendedor? No todos los días se vende. Y tú lo estás diciendo, hay que encontrarle la forma o la fórmula al negocio y revisar qué es lo que estoy haciendo tal vez de forma no correcta, porque el hecho de que lo estemos haciendo ya es genial, pero no siempre se vende. Entonces, eso no tiene que desanimar a no a abandonar o no continuar. Hay días que uno golpea puertas y parece que nadie entiende, nadie ve, nadie quiere, nadie puede, nadie está. Bueno, hay días que a veces antes de querer golpear la puerta ya está abriendo. Sí, estaba esperando o sea, el opuesto. Y, Exacto. y es así, o sea, y bueno, eh, fuerza para adelante cuando no funciona y cuando funciona bien, seguir alimentando el negocio, absolutamente. ¿Cómo te levantas de esas caídas? Porque yo quiero ponerme en los zapatos de un emprendedor que nos está escuchando, en donde posiblemente acaba de hacer su primer producto gancho, su primer webinar, o su segundo, tercero, que no hay ninguna venta y no logra por fin convertir a prospectos en clientes, por más de que lo he intentado varias veces, y es no, 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 no y más no. ¿Cómo, cómo logras vencer o automotivarte para, como dices, seguir avanzando y seguir caminando a pesar de tantos nos? Start with the why, dice el título del libro, ¿no? O sea, saber por qué lo que estamos haciendo lo estamos haciendo. Y acá esto, y tú lo haces también y nos enseñas, qué es lo que nos alimentamos acá arriba. No significa que cada día que uno abre su negocio, cada día que emprende una idea, el éxito es automático. Eh, Absolutamente no. Hay, pero sabiendo por qué uno lo hace y sabiendo por qué uno lo ha iniciado, cuando hay días o semanas o inclusive meses de no tener el resultado que uno está buscando, continuar, continuar, continuar. La historia de Fisher, el señor que encontró el oro en el sur de la Florida. Años, años. Su historia me inspira. Y conociendo a emprendedores como Fisher, que hoy es el día, hoy es el día. Y pasó años y pruebas y dificultades y todo el mundo lo abandonó, todo el mundo lo juzgó, y hasta que, oh sí, llegó 18 años más tarde, hoy es el día, multimillonario. Encontró Nuestra Señora de la Tocha, el barco español con miles y millones de dólares en oro, piedras preciosas, caído en el mar. Y así, o sea, yo no lo sabía, pero leyendo, estudiando, viendo la historia de otros emprendedores y los sacrificios, creo que no he hecho ni el 0,1% del sacrificio que han hecho los grandes emprendedores en la historia para poder obtener el éxito. Hoy es millones de veces mucho más simple y más fácil, y, y aunque no funcione al comienzo, uno se tiene que nutrir de esa parte. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué inicié mi empresa? Y seguir alimentando lo que escuchamos y leemos para, a pesar de dificultades y obstáculos, continuar hacia el sueño que uno se ha programado. Totalmente. Y hay unas grandes lecciones también. Y quiero aterrizar las lecciones que estoy escuchando, porque de verdad estás dando mucho valor, mucho oro aquí a nuestro activo digital, mi querido eh, Matías. Entonces, lo primero que nos está diciendo es, empieza por el why. Ujú.
Start with why. Fue lo primero que dijiste. Empieza por el para qué lo estoy haciendo. Y ese para qué no tiene que ser, quiero llevar a toda la humanidad a Marte. No tiene que ser un proyecto ambicioso. El why que nos dijo Matías al principio de su primer negocio cuando era niño era quiero tener el control de no depender de nadie para comprar mis cosas. Fue su primer why. Entonces, ¿cuál es tu razón? Puede ser libertad, puede ser que no toleras a tu jefe y tu trabajo, puede ser ayudar a otras personas en algo muy específico, no tiene que ser salvar al mundo, a toda la humanidad entera. Pero ya que lo identifiques, ese debe de ser, como dice Matías, tu imán que te empuje hacia adelante y que en cada obstáculo, no por si se te presentan, cuando se te presenten, porque seguro se te van a presentar los obstáculos, es el imán que te va a ayudar a seguir avanzando y a no detenerte. Ahora, una segunda recomendación que enseñamos en Tribu Digital es hazlo visible. Hazlo visible. Entonces, si tu objetivo es, por ejemplo, vivir en la playa, y eso es lo que quieres y es lo que te mueve, obviamente hazlo visible. Llegas a tu dojo, a tu oficina, donde operas, a donde ejecutas, y lo primero que ves todos los días en el fondo de tu pantalla, tu computadora, en tu teléfono, tal vez tengas una imagen, una fotografía pegada en tu dojo. Hazlo visible para que tu cerebro entienda que para eso estás trabajando. Y cada no ves el no, ves la playa, ves el premio, los ojos en el premio, eyes on the prize, los ojos en el premio siempre, como dice Matías. Y lo segundo es aprender de emprendedores de la historia que han alcanzado cosas grandes, el camino que han recorrido, porque es muy fácil creernos la historia y más actualmente con las redes sociales, seguramente estarás de acuerdo, mi querido Matías, que vemos casos de éxito por todos lados y vemos gente con Lamborghinis, con Ferraris viajando y no vemos el recorrido. Es como ver a un atleta solamente cuando le cuelgan la medalla de oro en las Olimpiadas y no ver cuando se levantaba a las 5 o 4 de la mañana todos los días de forma incansable y persistente a entrenar, como cuando sus amigos iban a tomar cerveza, etcétera, no lo hacía. Toda esa parte no se ve, pero esa es la parte que cuando empiezas a leer las historias, biografías, etcétera, de emprendedores que han tenido éxito, te das cuenta de que, número uno, lo han hecho y número dos, en su mayoría, ese sacrificio fue mayor que el tuyo. Entonces, grandes, grandes lecciones, mi querido Matías. ¿Quieres agregar algo más en este punto? Para reforzar lo que acaba de decir, se me vino al espíritu la historia de Michael Phelps, el nadador que mayor medallas de oro ganó en Juegos Olímpicos, y cómo lo logró. Y comparativamente con su propio compañero de entrenamiento. La diferencia entre los dos era que Michael Phelps, los 4 años anteriores a las Olimpiadas, donde ganó todo, no descansó un solo día de entrenamiento. Ni uno. Ni Navidad, ni Año Nuevo, ni su cumpleaños, ni el cumpleaños de su madre, ni el casamiento de su hermana. Nada. Entrenamiento mínimo de 8 horas y más por día durante 4 años. Su compañero de entrenamiento se tomaba los fines de semana y los días feriados o los cumpleaños. Ganó solamente una medalla y era su compañero. Y hizo un entrenamiento extraordinario. Claro. O sea, vuelve a confirmar lo que sí vemos, tiene todas las medallas, tiene el éxito que se está viendo, pero el trabajo anterior, Claro, es arduo. el trabajo, y seguramente lo importante que estás diciendo, Matías, es que el trabajo de los dos era muy fuerte, sin embargo, había una pequeña diferencia que hizo toda la diferencia. Totalmente. Había una pequeña variante. Justamente ayer publicamos un video. Si no lo has visto, mi tribu, y tú, Matías, te recomiendo que lo veas en el canal de Tribu Digital de YouTube, que habla justamente del libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Sí. Y hago un análisis del libro de Hábitos Atómicos. Fue el último episodio del podcast de Tribu Digital. Y en este libro, uno de los ejemplos que pone James Clear en el libro pone el ejemplo de un avión. Tú imagínate un avión que va rumbo a Nueva York y de repente el piloto decide cambiar la dirección de forma minúscula, unos pocos grados hacia el sur. Y nadie se da cuenta. En el avión, absolutamente nadie se da cuenta de que el avión está tomando un rumbo
ligeramente diferente. Ujú. Sin embargo, ya no llega a Nueva York. Posiblemente llega o a Florida o a algún otro lugar totalmente diferente, porque aunque en el día a día no parezca, así como Michael Phelps y el que entrenaba junto con él, uno entrenaba 7 días a la semana, el otro 5. Y tal vez en una semana no hay diferencia, en 2 semanas no hay diferencia, en 3 semanas no hay diferencia. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? En las Olimpiadas. En Totalmente. las Olimpiadas él llegó indiscutiblemente a ganar por milésimas de segundo o centésimas de segundo, o tal vez un segundo, no sé cuánto fue, pero ese segundo fue el resultado de esa pequeña diferencia que poco a poco fue construyendo. Gran lección, mi querido Matías. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo entras ahora al mundo digital? Es decir, inicias como emprendedor desde niño, empiezas a tener éxito. ¿Cuándo surge en ti la curiosidad de ahora quiero ser un emprendedor digital? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, inmigré a Canadá hace unos 15, 16 años y empecé a desarrollar mi profesión en este país y enseñando. Era profesor en la universidad en la provincia de Quebec, enseñando. Los alumnos mismos me solicitaban: ¿por qué usted, profe, no nos da clases particulares o privadas para que podamos prepararnos de forma mejor o para los exámenes, para obtener la licencia, para conseguir trabajo? Y yo lo veía como un conflicto entre el trabajo de ya estar como profesor en la universidad y ofrecer eso de lado. Hasta que, bueno, nos golpeó el COVID a todo el mundo y yo dije, bueno, hace rato que me están solicitando, me han ofrecido, ellos mismos se han organizado en grupos de 7 u 8, me han ofrecido el lugar, vamos a hacer, y estaba como dudando. Entonces estaba como confortable, no dudando, estaba muy confortable con lo que estaba pasando. Y entonces cuando vino el COVID dije, bueno, aquí es el momento y la oportunidad, no hay que dejar pasar más tiempo. Y fue ahí Claro. que vía eh, Zoom y Teams empezamos a utilizar el trabajo a distancia y dije, bueno, es el momento, es la oportunidad de generar este negocio. Y vendiendo exactamente qué, capacitación o cursos de qué. Bueno, lo que estamos ofreciendo es capacitación para prepararse a los exámenes finales del área de enfermería, específicamente en el momento, y prepararse para el examen de la orden profesional. En este país, para ejercer una profesión, se necesita licencia profesional. Y para obtener la licencia profesional, por más que uno haya terminado correctamente la universidad y está diplomado, necesita pasar exámenes en la orden o en la asociación de la profesión para que le otorguen la licencia. Y eso es un examen muy particular, diferente, que no es el examen de la universidad. Y entonces preparamos a la gente en ese aspecto y los preparamos también para lo que es el ingreso laboral y las entrevistas y los exámenes prelaborales de los profesionales en el área de salud, específicamente enfermería. Entonces, tú dabas o das, no sé si todavía lo haces, clases en la universidad para enfermeros, enfermeras, etcétera, que quieren prepararse para la industria de la enfermería, y después los ayudas a obtener licencia, permisos, etcétera, certificación o lo que se necesite. Lo hacías presencialmente, ahora das el salto digital. ¿Sigues haciéndolo presencial o actualmente solamente es digital? Lo hago solamente digital, ya no lo hago más presencial y bueno, el COVID nos permitió de que ya directamente saltemos a la parte digital. Y bueno, fue allí que había que buscar herramientas y conocimiento y experiencia. Bueno, que lo que uno utiliza como herramienta para búsqueda es Internet y empieza a buscar con palabras simples para tener ideas de cómo desarrollarse o cómo establecer su pequeño negocio que en ese momento
eh, embrionario. Claro. Excelente. Veo varias lecciones, mi querido Matías. Primero que nada, hay situaciones en la vida, hay problemas que eventualmente se convierten en una bendición, en silencio. En este momento nos cuenta Matías que la pandemia fue lo que hizo, pues probablemente si nunca hubiera sucedido esta circunstancia tan radical, Matías nunca hubiera dado el salto al mundo digital. Mm. Entonces, hay problemas, situaciones, crisis que si no las vemos con el lente de cuál es la oportunidad y obviamente tomamos acción para traducir y para implementar esa oportunidad, nos vamos a caer en el problema. Y no tiene que ser una pandemia mundial. ¿Cuál es el problema que estás teniendo en este momento que puede ser una oportunidad? Te platico, justamente hoy en la mañana, Matías, estamos yendo mi hijo y yo, él tiene 14 años, 4 días a la semana me está acompañando a mi ritual de arranque. Nos vamos muy, muy temprano, 5 de la mañana, a hacer ejercicio al gimnasio. Y de regreso, por lo general, cuando voy manejando, me bombardea de preguntas de negocios, así como yo bombardeaba a mi abuelo, inicié hace muchos años, y le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba, y mi hijo tiene mucha curiosidad por el tema de los negocios. Y hoy justamente le estaba platicando, me dijo que cuál había sido mi momento más difícil, y le platiqué del año aproximadamente 2010, que fue cuando me cerraron la cuenta de lo que se llamaba Google AdWords en su momento, actualmente es Google Ads, no solamente a mí, sino a 15,000 o 20,000 personas, y de estar capturando como 5,000 emails o prospectos al día, me quedé en cero. Y acababa de emigrar a Canadá también. Justamente emigramos, yo creo que el mismo año aproximadamente, acababa de emigrar, quemamos las naves de México y todo el puente estaba quemado y era o funciona o no funciona y de repente dejó de funcionar en cero. Y luego me hizo la siguiente pregunta y me dijo, bueno, ¿y cómo lo resolviste, no? Y la forma como lo resolvimos es como ya no teníamos nuevos prospectos, ahora empezamos a crear más productos y empezamos a crear un producto cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, un producto nuevo. Mensualmente nos obligamos a crear un producto nuevo porque como ya no teníamos, antes teníamos 1 o 2 productos para la gente que entraba todos los días, 4,000 o 5,000 personas nuevas todos los días, como ya no había entrada de gente nueva, ahora eran productos nuevos para la misma gente que ya teníamos en la base de datos. Y luego me hizo la tercera pregunta y me dijo, ¿y ahora cómo lo ves? ¿Te ayudó o no te ayudó? Y le contesté, si no hubiera pasado eso, probablemente mi negocio sería la 10ª parte de lo que es actualmente. Porque eso me obligó, número uno, a crear, tenemos cientos de productos gracias a ese sistema de creación mensual de productos y eventualmente convertí esos productos en una membresía, cosa que no hubiera pasado. Una membresía que el primer mes les llegaba el producto 1, el segundo mes les llegaba el producto 2, el tercer mes les llegaba el producto 3 y así para siempre. Entonces, si no hubiera pasado ese problema o esa crisis, nunca hubiera dado el salto a diversificarme tanto en productos y actualmente tenemos muchas fuentes de tráfico, etcétera. Ahora, eso no se trata de hablar de mí, vamos a regresar a ti, Matías. Sin embargo, la primera lección que acabas de decir es, Matías, era catedrático, estaba enseñando en la universidad y de repente viene la pandemia, crisis mundial, problema, él ve una oportunidad, salta, mientras mucha gente estaba congelada, él salta, toma decisiones, toma acción y da el salto al mundo digital. Y la segunda lección que yo veo es, Matías no tuvo miedo a algo que detiene a muchas personas que son líderes de opinión, que son consultores, que son maestros, catedráticos, etcétera. No tuvo el miedo a pensar y ejecutar y actuar de forma totalmente diferente. Y yo te quiero preguntar, Matías, si justamente ayer hablaba con Héctor Rosales y me decía que muchos alumnos de Tribu Digital que él ha tenido, su principal miedo es si son catedráticos de la universidad, etcétera, es grabar anuncios y de alguna forma sienten que se están como rebajando de nivel y que mucha gente les va a decir, me imagino que le está yendo muy mal porque ahora hasta anuncios tiene que hacer, ¿no? ¿Nunca tuviste ese miedo de pasar de catedrático en la universidad, camino tradicional, tener ese estatus supuesto del modelo tradicional, a que ahora te vean en los anuncios de YouTube y ofreciendo un curso digital? ¿Cómo fue ese proceso? En realidad, la pregunta es muy, 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 muy acertada, porque pasa por el espíritu y la sensación. Pero volviendo a las raíces, ¿por qué lo voy a hacer o por qué lo estoy haciendo y de dónde venimos? Cuando yo empecé,
no era conocido de nadie, que tenía 7, 8 años, golpeaba una puerta para ofrecer la torta de mi madre. O cuando empecé a vender libros, la misma cosa. Todo inicio de un nuevo proceso, de un nuevo producto, de una nueva etapa, requiere un inicio desde la base y significa exponerse, significa ser vulnerable, como tú lo mencionas muchas veces. Y eso es necesario. Eso es parte del proceso para poder pasar a una etapa. O sea, en realidad uno ya está pasando a la etapa superior, pero en la etapa superior uno es desconocido y es vulnerable. Tiene que hacer el trabajo más básico, más simple. Y es ese, de ser vulnerable. Y a veces nos sentimos no muy confortables porque en el nivel más bajo yo estaba en el top, tenía un estatus, un reconocimiento. Y ahora paso al nivel superior o a la escala superior y nadie me conoce. Y bueno, pero es así que hay que hacerlo. Y es un ciclo. Es un ciclo. Claro. Claro. Y la palabra clave ahí es ser vulnerable. Es una palabra muy fuerte. Y la frase que quiero enfatizar es la siguiente. La vulnerabilidad es fortaleza. La vulnerabilidad es fortaleza. Muchas veces pensaríamos que ser vulnerable es una debilidad y es al revés. Muy poca gente se atreve a tener la humildad de, como le pasó a Matías, estaba en una posición de estatus catedrático de la universidad y tener la humildad de decir, ahora quiero ser emprendedor digital, dejar el camino tradicional, que lo vean en anuncios por todos lados y tratar de tocar puertas y que le digan que no, etcétera. Se necesita humildad, se necesita vulnerabilidad, pero es el único camino, pero paga. Te platico brevemente, Matías, cuando estaba en la universidad, que he sido emprendedor desde antes de nacer, yo creo, porque siempre he tenido la sangre de emprendedor y las ganas de vender, pero estaba en la universidad y yo veía a todos mis amigos, toda la gente que me rodeaba, nadie era emprendedor en la universidad. Conocí, de hecho, a uno nada más, pero fuera de él, todos ya tenían, incluso antes de salir de la universidad, puestos en Procter Gamble, en Coca-Cola y en grandes empresas multinacionales, y muchos de ellos ya tenían un asistente personal en el nuevo empleo que tenían y unas oficinas en unos grandes edificios corporativos. Y yo estaba manejando en mi automóvil que no le servía el aire acondicionado y manejando por toda la ciudad tratando de vender unas tarjetas de descuento que yo estaba vendiendo para un negocio que estaba construyendo en ese momento. Y era una posición muy vulnerable porque yo volteaba a mi alrededor y veía éxito en cuanto a lo que gente de traje y corbata y llega a una posición, etcétera. Y yo no traía ni traje ni corbata y estaba con mi automóvil sin aire acondicionado, etcétera. Y era una posición, como tú dices, Matías, muy vulnerable, pero pagó. Y no solamente pagó, y no solamente en lo económico, porque evidentemente sí en lo económico pagó, y te aseguro que mucho más que la gente que me rodeaba. Sin embargo, no es lo importante, pagó en libertad. Pagó en libertad. Actualmente me puedo ir un año de vacaciones si quiero y mi negocio no solamente no se afecta, sino que sigue creciendo. Totalmente. Entonces, fue el resultado de, como dice Matías, y esa es la gran lección que nos estás dando, Matías, atreverte a ponerte en una situación de vulnerabilidad, en donde la gente te pueda juzgar y no pasa nada. Y de hecho te van a juzgar, porque la gente, si tú cambias, los haces sentir incómodos, porque ellos no están cambiando y no se están atreviendo a cambiar. Ahora, platícanos, ¿ibas a decir un comentario, Matías? Volver a confirmar lo que tú dices, y el ejemplo más claro de eso fue Robert Kiyosaki. Padre rico, padre pobre. O sea, él cuando se inicia dormía con su esposa dentro de su carro, de su auto, súper vulnerable. Hasta le empezaron a sugerir, su suegro le sugirió que abandone todo su proyecto. Y dónde llegó, no solamente que pagó su desafío de vulnerabilidad de aquella época, sino su influencia en el mundo de los negocios, totalmente. Totalmente. Y a nivel psicología, la fortaleza más grande que necesitamos los emprendedores es que no nos importe ser vulnerables, porque esa es la única forma de hacerlo. Los emprendedores, por definición, somos diferentes. Los emprendedores, por definición, somos diferentes. Si todo mundo fuera emprendedor,
no se podrían construir las compañías, las empresas, las organizaciones, porque ¿quién va a trabajar dentro de la ejecución? Se necesita alguien que se salga del sistema, que rompa las reglas, que de alguna forma piense diferente, y es una persona rara, diferente, y no vas a encajar en la maquinaria, no vas a encajar en el sistema. Está bien, está bien. Esa es tu labor en el mundo, venir a pensar diferente. Sin embargo, debemos de pasar por un proceso de aceptar que somos diferentes y tener el valor para caminar el mundo y nuestro camino de forma diferente, independientemente de lo que las demás personas opinen o piensen. Ahora, mi querido Matías, platícanos, vámonos entrando a el momento en el que entras al mundo de Tribu Digital, en el momento que conoces Tribu Digital, número uno, y dos, Despegue Digital. ¿En qué específicamente te ayudó tanto Tribu como Despegue Digital en tu proyecto? ¿Cómo estabas antes de y cómo estás actualmente en resultados específicos? Cuando decidí y me lanzo con mi colega y partener de negocio, que es Julia o Julie, empecé a buscar herramientas que no tenía, ni conocía, que ni sabía que necesitaba o que existía para poder desarrollar la idea, el negocio vía digital o vía internet. Y bueno, entonces uno empieza a escribir palabras, a buscar frases, a buscar sobre internet. Y, y bueno, te encontré en un video de YouTube mostrando una cabra en el techo. Y a partir de allí dije, pero ¿y eso qué tendrá que ver con mi...? Pero me trajo la atención y bueno, pero yo estaba buscando algo para desarrollar. Y bueno, encontré Tribu Digital de esa forma, buscando. Y yo dije, porque lo había buscado ya en inglés o en francés, porque en este país no hay muchas formaciones que puedan ser o herramientas que puedan ser. Y encontré Tribu Digital en español. Yo dije, me va a ser mucho más simple comprender y también transmitir mis inquietudes y mis necesidades. Y bueno, entonces tomé una inscripción en Tribu Digital para hacer el paso a paso. Y bueno, lo demás es historia, aquí estamos. Y posteriormente, en el entrenamiento de Despegue Digital, ¿qué fue lo que te ayudó? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que te empujó para obtener los resultados que has obtenido? Todo, en realidad todo, porque yo no tenía historia todavía de tener un negocio digital. Entonces me sirvió absolutamente todo, cómo sistematizar desde la inscripción, la respuesta automática de correos, el pago automatizado, cómo desarrollar inclusive los módulos en el sitio web, todo, los coaches. Obviamente tenía una base de querer hacer un negocio que lo había vivido, pero en cuanto a esta parte operativa, Despegue Digital me dio absolutamente todo. Mi negocio está hecho tal vez con herramientas específicas un poquito diferentes o adaptadas a mi parecer o a mi gusto, pero el concepto es una copia fiel de lo que he aprendido y lo que he recibido de Despegue Digital. Ahora, mi querida tribu, estás escuchando a Matías y seguramente son palabras que suenan muy bien, pero quieres escuchar resultados. Vamos a aterrizar esto. Platícanos de los resultados específicos que has logrado obtener como resultado de Despegue Digital. Antes de empezar a hacer Despegue Digital, yo utilizaba simplemente los contactos preestablecidos y trataba de utilizar mi teléfono para enviar mensajes, utilizaba los correos que tenía para que se haga de forma automática, utilizaba Facebook de forma estándar. Y bueno, eso al inicio de la pandemia del COVID, y creo que fue alrededor de $4,000 en inscripciones o clases o cursos dados. Cuando me inscribo con Despegue Digital y que empiezo
a entender los detalles de cómo tiene que funcionar, qué es lo que hay que tener en cuenta, las herramientas que hay que colocar, y a desarrollar la plataforma, desarrollar un trabajo sistematizado que sea eficaz, que retenga la información, que, que multiplique el negocio, fue un salto importante. Y si tenemos que hablar en números, el porcentaje, no he hecho el cálculo, pero el porcentaje de inscriptos aprendí que había que hacer lanzamientos o webinars para poder hacerse visible, como tú lo enseñas y lo mencionas siempre, que uno pueda estar visible en el Internet. Entonces el salto allí fue importante y creo que habíamos terminado el año pasado, no el año pasado 2023, era el precedente, el 2022, alrededor de 20, 21 mil dólares de pago de inscriptos, y yo estaba todavía haciendo la formación solamente utilizando algunos detalles de Despegue Digital. Todavía no estábamos utilizando completamente, no había terminado la formación. El año que hizo la diferencia fue ahora 2023, acabamos de terminar el año y hemos hecho los números, se cierran de forma prácticamente automática y no llegamos a 50 mil, pero por algunos centavos, casi 50 mil dólares de venta, o sea, 49 mil y algo. Se ve el crecimiento, pero exponencial, o sea, estoy muy contento, muy conforme. Está marcado allí adelante cuál es el objetivo para este 2024. Ahora en números, sigo aprendiendo, sigo tratando de poner lo ganado en el negocio para que pueda ser benéfico y seguir desarrollándolo. Es impresionante el avance que me ha permitido tener, las herramientas, los consejos, el conocimiento que he tenido a través del equipo de Despegue Digital, y en especial de tu persona. Pues de corazón te felicito, mi querido Matías, y mi tribu digital. Quiero hacer un comentario porque nuestro énfasis en Despegue Digital es enseñar y darte lo invisible, y te explico a qué me refiero. Cuando muchas personas que me conocen me preguntan a qué me dedico y les enseño mi página y van a mi página tal vez de Tribu Digital o de algún otro producto de los que vendo en inglés y ven la página, pues ven una página de internet y tiene contáctanos y tiene redes sociales hasta abajo y no se ve, no se ve lo que realmente importa. Todo lo que dice en este momento, Matías, las automatizaciones por correo electrónico, la página de registro correcta, un webinar, toda la automatización del webinar de venta, todas las campañas de tráfico digital que se hacen, que no se ven. Tú vas a mi página, la página principal, central, no se ve. Lo invisible es lo que realmente hace que un negocio digital sea exitoso. Y justamente en Despegue Digital nuestro énfasis y nuestro enfoque es en no solamente enseñarte, sino darte y ayudarte y a hacerlo por ti. De hecho, lo hacemos por ustedes. Es todas esas estrategias y automatizaciones invisibles. Entonces, mi querido Matías, no sabes qué gusto nos da en Tribu Digital escuchar tu caso de éxito. Y tú, mi tribu, si estás escuchando esto y no has formado parte de Despegue Digital, te recomiendo que vayas a tribudigital.com/despega. Simplemente hay dos puntos importantes. Número uno, estamos por abrir inscripciones, pero solamente van a ser 15 personas, no más, porque es un grupo muy exclusivo. Y número dos, lamentablemente no podemos aceptarte en Despegue Digital si no eres miembro o has sido miembro en el pasado de Tribu Digital, porque como tú sabes, Matías, para ser parte de Despegue Digital necesitas hablar nuestro lenguaje, saber la metodología, saber cómo vender cursos digitales, tener toda la información, conocimiento, etcétera. Y eso es el paso uno, que es la membresía. Y Despegue Digital ya es un programa ninja, cinta negras solamente. Entonces, repito, tribudigital.com/despega. Y mi querido Matías, no sabes cómo te agradezco. Ahora, el siguiente punto que quiero platicar contigo, Matías, es, como te lo dije anteriormente, te quiero ayudar. Quiero aprovechar este momento que estamos platicando tú y yo para que me hagas las preguntas que quieras hacerme. Todo lo que te esté deteniendo en este momento en tu negocio, quiero aprovechar este momento para desaturarte y para ayudarte. Y te recomiendo que
hagas preguntas de alto apalancamiento, preguntas que realmente te estén deteniendo en el crecimiento de tu negocio. Bueno, no veo detenimiento por ahora y estoy feliz por eso de crecimiento. O sea, el crecimiento se está sintiendo y se está viendo. Mi pregunta inicial sería, ¿en qué aspecto o en qué aspectos tendría que focalizarme para que ese crecimiento no se vea truncado ni se me empiece a debilitar en el futuro? Porque si bien por ahí vemos que alguna planta puede crecer, si no le ponemos los tutores necesarios, por el propio peso de la empresa se puede, o como la planta, el árbol se puede inclinar y se puede caer. Y eso es lo Claro. que tengo temor visualizando en el tiempo que viene, que haya una explosión o que haya un crecimiento y que no lo haya previsto y eso me permita caerme a mí mismo. No sé si me hago claro en mi pregunta. Clarísima la pregunta. Y la pregunta que yo te quiero hacer antes de responderte es, ¿cuál es tu método actual de tener prospectos y convertirlos a clientes? Bueno, tenemos varias ventanas o varias opciones. Es a través de Google Ads, los webinars sistematizados, a través de la página de coaching de las redes sociales, sea en Instagram, en Facebook, en los cuales la gente les damos un pequeño regalito, por así decir, una pequeña necesidad que ellos tienen, se lo estamos dando allí mismo con la intención de retenerlos como información. Además, las instituciones que forman los futuros enfermeros y enfermeras en este país, específicamente en el área de habla francesa, como no tienen el producto que estamos ofreciendo, ya nos han contactado y hemos hecho ya un par de ventas en ese sentido, business, por así decir. Aunque esas serían las modalidades, las formas en las que estamos recibiendo datos y gente a nuestro sitio. ¿Y solamente utilizas en cuanto a publicidad pagada Google Ads o también Facebook Ads o Facebook Meta? Ads también está siendo utilizado. También. También. Ahora, la pregunta es, en tu caso, cómo sabes en cuanto a la audiencia Ujú. que alguien está estudiando enfermería o cuál es tu segmentación? La segmentación es, sí, obviamente por lengua. Estamos trabajando de forma exclusiva en francés por territorio en las provincias de Quebec y de Nuevo Brunswick, que es francófona también. Y a través de palabras claves, bueno, que segmentan las personas o los candidatos que queremos atraer. O sea, estudiantes de enfermería, futuros enfermeros o futuras enfermeras. Hay Claro. una sigla que se utiliza aquí que es típica, que es el candidato a profesional enfermero. Es una sigla que identifica o que determina de forma clásica a quienes estamos dirigiendo la publicidad. Ahora, ¿solamente es en una provincia o es a nivel país, a nivel todo Canadá, lo que tú puedes ofrecer como solución? Lo tenemos abierto en todo Canadá porque la gente se moviliza, va de un lugar al otro, pero en el idioma lo estamos determinando en francés porque la práctica o el ejercicio de la profesión en estas dos provincias es solamente en francés. Y no se puede hacer entonces en inglés, lo mismo, pero en inglés. El tema está que en inglés ya existe y es para toda la América del Norte y todo el Canadá anglófono que ya existe el producto. Y cuando dices ya existe, ¿hay competencia? Es lo que se conoce con el nombre de NCLEX, y el NCLEX no lo hace en francés, lo hace solamente en inglés.
Y el NCLEX existe en todo Canadá anglófona y existe en todos los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. Y básicamente lo que estamos ofreciendo sería lo mismo, pero para las dos provincias que te estoy mencionando, que son de habla francesa, y por el tema del idioma, el NCLEX no funciona en estas provincias. Entiendo. Ahora, una vez que obtienen ya la licencia, ¿te siguen necesitando o ahí se termina la relación? Es el segundo producto que tenemos y un tercero que es justo antes. Este es el producto, por así decir, de batalla o del producto principal. El producto antes es para todos los profesionales que quieran venir a ejercer estas provincias, estando fuera de estas provincias dentro de Canadá o fuera del país inclusive. Gente que son candidatos o candidatas inmigrantes. Y el producto que tenemos después es por el tema de la inserción laboral. Para poder empezar a trabajar se necesita tener ciertas condiciones y características para que uno pueda ser retenido en el ámbito de trabajo. Y no solamente el hecho de tener una licencia o haber terminado la universidad. Uno tiene que ser profesional y demostrarlo. Y a veces no es simple, no es fácil, sobre todo si uno viene de otra cultura o de otra ideología, de otra provincia, de otro país, porque no se hace de la misma forma, no se habla de la misma forma, no se actúa de la misma forma. Entonces tenemos allí eh, el producto siguiente, que es cuando aprueban la licencia, bueno, los podemos acompañar para el producto siguiente, que es la inserción laboral. Ya que tienen licencia, ya que tienen trabajo, ¿se termina la relación o hay alguna otra necesidad? Y ahí estamos trabajando, porque algo que acabo de escucharte, que cuando tuviste el mayor desafío como empresa, que en el 2010 Google AdWords cierra el caudal o el flujo, tuviste que generar nuevos productos. Bueno, ese es nuestro trabajo en el futuro, también generar nuevos productos para que el caudal de gente que ya nos conocemos y tenemos podamos ofrecerles. Y, y es por eso que tranquilamente el equipo se necesitan más personas para poder, y es ahí que se reinvierte lo que hemos generado en el 2023. Claro. Mira, lo tengo muy claro y te explico lo que veo. Eh, veo un techo, veo un techo. Cualquier negocio tiene un techo, es decir, no son ilimitados los humanos, somos 8 billones, por más de que te enfoques a todos los humanos, hay un techo. En tu caso hay un techo porque obviamente es no solamente Canadá, sino solamente Canadá que hablen francés y además que estén estudiando enfermería, etcétera. Sin embargo, cuando hay un techo, lo cual es bueno porque, como decía mi primer mentor que me dijo, you get rich with a niche. Te haces rico con un nicho. Tienes que escoger un nicho y entre más chico mejor, pero tienes que escarbar una pulgada o un centímetro de ancho, pero 3 millas de profundidad. Y en este caso, ¿cómo podemos escarbar 3 millas de profundidad? Es a partir de este momento, mi querido Matías, olvida vender cursos. Creas una verdadera tribu digital en donde las personas obviamente llevan un camino de no tener la licencia y estar estudiando, tener la licencia, luego tener trabajo, y ahí apenas están empezando, y evidentemente que tienen diferentes problemas y necesitan información de la industria, de oportunidades, de cómo se sienten, muchísimos problemas futuros que van a tener, en donde si tú tienes una comunidad, y no tienen que ser más cursos, no tienen que ser más cursos, pueden ser coaches certificados que den sesiones en vivo semanalmente y que los ayuden a, y tú sabrás mejor que yo cuáles son los problemas que van a ir teniendo y que no necesariamente se van a tener que resolver a través de más y más y más y más cursos. Pueden ser consultorías grupales en donde, imagínate tú tener una comunidad de gente que se dedica a la enfermería y que habla francés, en donde 2 veces a la semana se juntan en Zoom y en donde hay expertos hablando de diferentes temas para motivarlos, ayudarlos, empujarlos, acompañarlos, etcétera. Entonces, creo que arrancaste bien porque ahí hay que arrancar. Cualquier negocio se arranca con un producto que resuelve el problema más urgente. Sin embargo, tú imagínate que tu industria, Matías, fuera el cómo ayudar a las mamás embarazadas, por ejemplo.
van a tener su primer bebé y están embarazadas. Excelente. Y luego nace el bebé. Y luego siguen siendo mamás por mucho tiempo. Suponiendo que desde que están embarazadas hasta que el hijo ya es autosuficiente y se fue de la casa, eso es todo el momento en el que tú puedes darles valor. Incluso cuando son adolescentes y mucha vida de este prospecto, de este cliente, que tú puedes acompañarlos a través de una membresía, a través de una comunidad de padres de familia. Entonces, en este caso, más de que yo vendo un cursito para mamás embarazadas, tengo una comunidad para padres de familia. Y ahí está la diferencia importante y grande, porque en el Internet, y de hecho no solamente en el Internet, en los negocios, gana siempre, no es una frase mía, es de Dan Kennedy, el que más puede pagar por un cliente. Y no hay mejor forma de pagar más por un cliente que con una membresía. Porque como he dicho varias veces, cuesta el mismo trabajo vender un producto en el que te pagan una vez que vender un producto en el que te pagan cada mes. Cuesta lo mismo. En tu webinar puedes decir lo mismo, cuesta $97, que cuesta $97 mensuales. Pero esas mensuales hace toda la Toda la diferencia. diferencia. Toda la diferencia. Toda. Absolutamente toda. Toda. Porque si alguien pudo gastar $99 o 47 o lo que fuera, posiblemente también lo puede hacer mensualmente. Ya no tienes que estarlos convenciendo cada mes. No es un webinar cada mes para seguirlos convenciendo. El cargo es automático a su tarjeta de crédito. Más del 75% de mi ingreso, Matías, viene de membresías digitales, no de cursos digitales. Entonces, si algo te puede aportar el día de hoy, obsesiónate por convertir tu negocio en un Ya modelo. tomo nota. Obsesiónate. A partir de hoy no vendes cursos, obsesiónate por crear, construir, y afortunadamente en la plataforma de Tribu Digital, en la nueva plataforma de Tribu Digital, puedes tú hacer membresías, vender membresías, dar contenido por goteo, por ejemplo, irles dando el contenido poco a poco. Tienes todas las herramientas. Lo importante no son las herramientas, sino entender el camino que va a recorrer tu seguidor ideal. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es esa historia? ¿Cuál es esa historia? ¿Cómo se llama tu seguidor ideal? ¿Tienes un nombre o no? Los enfermeros o las enfermeras de Canadá, o sea, Dime un nombre propio en francés, el que tú quieras. Dime un nombre sé la de una sigla mujer. que yo le dije, o sea, O CEPI, Sepi es tu seguidor ideal. ¿sí? Sepi, llamémosle Sepi. Y Sepi, tienes que tener un storyline, tienes que tener una línea de historia como si fuera una película, de saber que está primero como estudiante y preocupado porque no sabe ni cómo sacar la licencia y hay ayuda en inglés, pero no existe ninguna ayuda en francés y no sabe cómo hacerle y ahí empieza su historia y su camino. Y luego ya por fin sacó la licencia y luego, ahora, ¿cómo le hago para conseguir trabajo? Ahora ya conseguí trabajo y ahora estoy estresado por esto y esto y esto y esto. Y entonces, ya que tienes toda esa historia, tu comunidad es un centro para apoyarlos en todo su camino. No solamente en la licencia. La licencia es una parte minúscula, es el embarazo en el otro ejemplo que poníamos. Exacto. Solamente. Entonces, espero que con esto te aporte valor. ¿Qué opinas, mi querido Matías? No, es extraordinario, o sea, lo estoy viendo mucho más claro y me va a ser necesario tener en cuenta ese detalle de ver la historia de vida de mi seguidor ideal, entonces lograr que esta persona pueda obtener una suscripción y no solamente el curso inicial. Así que voy a poner energía y trabajo arduo, volver a golpear puertas y trabajar sobre este punto de generar una suscripción, una membresía, para que luego eso se mantenga. Sí, totalmente. Te agradezco muchísimo. Ahora, una recomendación más es para que una membresía realmente te genere ingreso pasivo, y ahí viene la palabra clave, Ujú. ingreso pasivo, ingreso Sí, recurrente. No seas parte tú de la membresía. No seas parte tú de la membresía. No seas parte. Es decir, si hay sesiones cada semana en vivo, no las da Matías. Capacitas a personas que las dan igual o mejor que tú, que están certificadas por tu metodología. Y posiblemente en tu caso hay tal vez algún psicólogo, algún terapeuta, apoyarlos de diferentes formas, pero no es Matías, porque en el momento que sea Matías, ya no es una membresía que te dé ingreso pasivo, es un empleo, es un autoempleo. Entonces, el verdadero valor de una membresía es cuando tú te sales al 100% de la entrega de esa membresía, porque si no, créeme
es bastante desgastante porque ahora la membresía, en vez de darte libertad, te amarra. Si tú ahora, a partir de este momento, tienes que meterte en Zoom cada 2 veces a la semana, ¿cuál es la libertad? Y nuestros 2 principales valores en Tribu Digital, como sabes, Matías, son, ¿te lo sabes? Hacer impacto en la gente y se me escapa el otro. Libertad, Libertad, sí. calidad de vida. General, Impacto y calidad de vida. sí. Y no vas a poder tener, posiblemente sí tengas impacto con tu membresía, pero no vas a tener libertad y calidad de vida si tú eres parte del Y esa es producto. la parte de la pregunta que en realidad tú la reformulaste un poco mejor de lo que mi dolor, por así decir, en el futuro que estoy viendo. O sea, no el hecho de que se me va a doblar o se va a caer es por el hecho de que no veía la posibilidad de que me libere. Pero con la membresía y poniendo a las personas claves, yo me autoexcluyo del proceso de membresía y es ahí que se genera eh, el, la libertad y el salario pasivo que tú dices. Claro, porque la pregunta que me hiciste es si hay algo que yo veo que pueda de repente declinar tu negocio, y hay 2 techos que yo veo muy claros. El primer techo es que tu mercado es muy pequeño. Uh-huh. El segundo techo es de que tú eres el que estás haciendo los cursos, entrenamientos, etcétera. Entonces, con una membresía en el que tú no eres el producto de la membresía, uno, el tamaño de la audiencia del mercado se resuelve porque estás extendiendo la ayuda y la vida de esas personas. Y 2, si te sales tú, entonces quitamos el otro techo. Estamos rompiendo los 2 techos y eso te va a ayudar a crecer mucho más y a no empezar a caer. Clarísimo. ¿Alguna otra pregunta, mi querido Matías? Mi estimado Alex, en 12 minutos tengo reunión con el hospital. No te preocupes. Eh, ¿Tienes una pregunta que te pueda yo contestar brevemente o ya no, como tú prefieras? mi última pregunta sería, ¿qué consejo como emprendedor de años serías capaz de compartirme para mí? ¿En qué tema? ¿En qué área? Tú eres emprendedor hace años. Hay otro que está iniciándose, que soy yo, como emprendedor digital. Si tienes un consejo que darme, en el área que sea, ¿qué consejo tú me compartirías? Supongamos que no soy tu hijo, pero soy alguien querido y apreciado de tu entorno. Le quiero dar un consejo, un detalle que tenga en cuenta a lo largo de su caminar de empresario, de emprendedor. Claro, entiendo y lo tengo muy claro. Serían 2 consejos, de hecho no uno. Y el primero sería, construye tu compañía, tu empresa, no tu producto. Okay. Construye la máquina que hace la máquina. Construye tu compañía. Invierte más tiempo en construir tu empresa, los sistemas, capacitar a tu equipo, inspirar a tu equipo, motivarlos, crecer tu equipo, más que tu producto. Muchas veces nos enamoramos como emprendedores de nuestro producto, nuestro servicio y lo tratamos de perfeccionar y sentimos y pensamos que estamos haciendo bien al hacer Muy eso. cierto. Pero como decía Michael Gerber, somos técnicos en ese momento. Sí. Tu mamá hacía repostería o cocina y estaba ahí. Sí. Sin embargo, tú te fuiste un paso más atrás y empezaste a crear, a construir el negocio, no a crear los pasteles o la cocina. Es decir, entonces, no construyas un producto, construye una compañía y enfócate la mayor parte del tiempo en eso. Es el número 1. Número 2, controla los químicos de tu cerebro. Si algo tiene gran apalancamiento en tu compañía, es el estado químico de tu cerebro. ¿A qué me refiero? Cuando tú haces tu ritual de arranque en las mañanas, te levantas muy temprano, haces ejercicio, generas endorfinas, te bañas con agua helada. No hay forma de que te sientas deprimido, sin energía, y el activo más importante que tienes como emprendedor no es tu tiempo, es tu energía. Es tu energía. Porque si no llegas a tu dojo, como lo llamamos en Tribu Digital, a tu oficina, y si no llegas con toda la energía, vitalidad, etcétera, con los mejores químicos en tu cerebro para ejecutar, para operar, no vas a ser productivo. Richard Branson dice que 1 hora de ejercicio le da 4 horas de productividad en el día. Entonces, número 1, no construyas un producto, construye tu compañía.
Y número 2, controla los químicos de tu cerebro. Y no solamente con ejercicio, con relaciones de calidad, alcanzando éxitos, teniendo pasatiempos. Es decir, controla el bienestar, el sentirte bien. Porque es imposible construir un negocio si no te sientes bien. A la gente no le va bien porque no se siente bien. Totalmente. Entonces, espero con eso contestarte. Sé que tienes una llamada, mi querido Matías. No sabes de verdad, de corazón, qué gusto me da. Número 1, escuchar tu éxito. Vamos hacia adelante, vamos a seguir avanzando. Evidentemente que esta no va a ser la última llamada que hagamos. Vamos a seguir platicando de tus éxitos. Gracias. Y número 2, me da muchísimo gusto platicar de forma genuina de tu historia de emprendedor. Te mando un abrazo muy fuerte, mi querido Matías. Gracias a ustedes una vez más, Alex, y gracias personal a ti por tu inspiración, por tu buen humor, tu buen compromiso con el hecho de influenciar positivamente a la gente, y de cierto lo haces y lo sabes, pero es bueno escucharlo y saberlo directamente. Entonces, un aprecio especial, inspiras mucha gente, haces la diferencia realmente, y gracias al equipo, bueno, evidente lo que estás diciendo, lo estás teniendo como resultado. Y bueno, tomo con mucho cariño tus consejos y vamos a trabajar sobre eso para poder seguir creciendo. Recibo y agradezco tus palabras, mi querido Matías. Te mando un abrazo muy fuerte. Otro para ti. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezowski y solamente te pido 2 cosas a cambio. Número 1, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta, y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número 1, te pido que te suscribas, y número 2, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.